Muy buenos días, seguimos aquí en este paréntesis informativo de Canal Palma del Río y hoy tenemos a un invitado estrella que viene a presentar su libro La muerte es cosa de vivo. Tenemos aquí a Manuel Moyano. Lo primero, muchísimas gracias por venir a esta casa. Prácticamente tu casa, porque esta mesa es tuya, pero bueno, bienvenido a tu casa. Tuviste la semana pasada esta presentación de este libro, ya que han pasado un poquito los nervios de la presentación. ¿Cómo fue ese día para ti? Y sobre todo, cómo está siendo la aceptación del público en general de lo que es tu obra? Ahora hablaremos de ella. Pues muchas gracias por darme paso a vuestro programa y abrirme las puertas de vuestra casa. Me alegro que la mesa haya pasado de ser una testigo de tertulia jurídica a tertulia ahora de variopintas, ¿no? Y bueno, muy contento de haberlo presentado en mi pueblo porque es la primera presentación y he puesto mucho énfasis en que fuera aquí. Nervios, como tú dices, bueno, yo estoy muy acostumbrado a tener que hablar en público y en juicios y tal, son ya muchos años de abogado, más de 20 años, 22 y pico ya, y hablando en estrados, pero ese pellizquito siempre se tiene. Siempre, yo digo que es como los toreros. Aunque hayas toreado mucho y vayas a hacer un festival y a torear una vaquilla, pues siempre vas a tener ese pellizquito, y el día que no lo tengas, pues malo Pues es. retírate Sí, mejor. efectivamente. Y nada, y entonces, hombre, interés en que vinieran amigos, conocidos y público en general. La aceptación creo que fue buena, tanto por las personas asistentes como por el sitio, además el enclave, yo creo que era muy apropiado para el libro, el convento de De Santa Santa Clara. Clara, que para una generación como la mía, un gran desconocido, porque estuvo cerrado mucho tiempo durante mi infancia y antes de mi infancia fue cuando se cerró. Y luego creo que el público le gustó por el hecho de que estuvo muy atento de cómo se acercaron todos a mí al finalizar del acto para comprar sus ejemplares, para que se los firmara quien ya lo tenía. Y la verdad que las manifestaciones del público en general fueron todas muy buenas. Te quiero preguntar porque, claro, tú eres abogado, en Palma todo el mundo te conoce como abogado, pero te viene este hobby de la escritura, has sido pregonero de la Semana Santa de Palma del Río, pero sin embargo esta, digamos, es tu obra más completa, tu obra más grande, tu obra yo creo que a la que más le has puesto de ti, de tu interior. ¿Cómo ha sido el procedimiento de escribir este libro de La muerte es cosa de vivo? Pues es una obra, como tú dices, que es muy personal, porque el libro va sobre algo que me ha pasado a mí y por tanto ese trasfondo tan exclusivamente mío y personal lo va a tener. Por tanto, no me ha costado trabajo. Además es un hobby, como tú bien dices, es mi ópera prima. He escrito otras cosas que no me he mandado nunca a publicar, cosas más íntimas. Bueno, luego jurídicamente pues escribimos todos los días. Lo más conocido que no sea jurídico, pues el pregón que di en Semana Santa del año 2004, pero como tal es mi primer libro. Y la verdad, claro, es ordenar unos sentimientos que yo ya tenía de antes y había tomado pequeños apuntes. Con lo cual el proceso de escritura como tal ha sido más el darle forma, el enfoque, porque de hecho el libro empezó siendo una novela, no, pero luego vi que podía tener más fuerza si lo contaba como un libro de autoayuda. Y por ahí se fue el camino y se fue la decisión. Claro, para nosotros los jóvenes, me voy a meter yo como más joven que tú, pero para mi generación, digamos, para los millennials, para la generación Z, se habla mucho bueno, de la salud mental, de ese proceso de construcción personal de cada joven. Claro, a ti también, que no has tenido esa educación, digamos, de salud mental, que no se hablaba en el colegio, para que nos entendamos, no se hablaba en el colegio de salud mental, ahora sí se habla. Te pasa una cosa a nivel personal y este libro te ha ayudado también a ti para ese proceso de reconstrucción, para esa formación de ti como persona después de un acontecimiento así. ¿Te ha servido para ayudarte a nivel de salud mental? ¿Te ha servido como terapia, digamos? Sí, 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 completamente. La respuesta es claramente sí. No solamente el libro, porque claro, para escribir el libro también te tienes que formar y saber qué es lo que me pasaba. Como tú bien dices, aquí hay dos temas tabú. Uno, el tema trasfondo del libro, que es la muerte, de la que pues por ideología, por malfario, las personas no quieren hablar. Y luego el tema de la salud mental,
que es verdad. O sea, en mi época y anteriores a mi época, No se cuestiones, hablaba ni en cuestiones casa, ni en el colegio, nada, no Vale, se hablaba de cuestiones esto. psicológicas, o eres un flojo, o estás loco, o que no quieres trabajar, o tal, ¿no? Y entonces tenía como un estigma. Eso lo rompe, en tu generación yo creo que quien lo rompe es una atleta que no recuerdo ahora mismo el nombre, norteamericana, no sé si de un equipo de Simone gimnasia, Biles, sí, Simone Biles, efectivamente, de gimnasia rítmica, ¿no? ujú, Era, que tenía 18 o 19 sí, años, consiguió oro una olímpico fiera, y se retiró porque ujú, no podía aguantar la la presión presión, con 18 años de ser oro sí, olímpica. Por efectivamente. eso lo, Ella. Pues como muy bien dice, pues siempre tiene que haber una persona que rompa una lanza. Cuando mediáticamente se le da el apoyo necesario porque sea conocida, en este caso en unos Juegos Olímpicos y tal, favorece mucho que ese mal que por desgracia le pasa a esa persona hace bien primero para ella misma y luego para otros muchos. Y entonces esta generación actual de personas más jóvenes podéis aprovechar ese cañón ahora porque parece que se habla de esto sin miedo, que es como se debería hablar. Al fin y al cabo, las personas que son sentimientos, porque más allá de lo físico, lo que importa es tu pensamiento y tu forma de ser. Y para eso tienes que tener una cabeza bien estructurada, bien llevada y una salud mental que te apoye, porque es muy fácil estar bien cuando todo te va bien. bueno, Pero claro, tú eres abogado, esto es un poco contraproducente, ¿no? Porque normalmente los abogados siempre son unas personas muy serias, muy rígidas, muy la ley, el marco, el estatuto, el no sé qué. Pero claro, tú te sales un poquito de ese canon para hablar, no de derecho, te sales para hablar de algo tan tabú como has dicho, como es la muerte. eh, Cuando tú dejas ese prisma de abogado, de persona seria, de juicio, de etcétera, y te sientas un poquito contigo mismo y dices, voy a escribir esto, ¿cómo es esa primera hora de escritura en la que tienes que separar tu profesión y centrarte en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás sintiendo para plasmarlo en este libro? pues mira, tan difícil es como que si lees el primer capítulo del libro, si no me equivoco, hay unas nociones jurídicas. De hecho, separar la persona, separar el abogado, como tú dices, al final eres abogado a las 24 horas del día Es casi, casi imposible, ¿no? y no te da hueco. Yo siempre es verdad que cuando haces los alegatos en nosotros tenemos esa apariencia, los abogados, de serios y de formales, porque es que el procedimiento español no son los que ves tú en las películas Hombre. normalmente norteamericanas. Entonces es muy encorsetado. Solamente tenemos un poquito de libertad al hablar cuando nos dan la palabra ya en el último trámite, según qué juicios, porque algunos al final Ni tampoco ya llegan a eso. te dan la palabra, no llegan a eso. Y ahí yo siempre muchas veces tiro más de ironía y de vocabulario de andar por casa para que el cliente que está también presente, o Ujú. suele estarlo, pues también vea cuál es la defensa que hace su abogado y se entere, ¿no? Pero claro, pero en separarlo es tan difícil como que, bueno, como el derecho también entra en todos los aspectos de la vida, por eso yo he dado unas nociones sobre lo que se estudia en derecho romano, de lo que es el nasciturus, la personalidad jurídica, pero muy breve, para no cansar. Luego ya sí es una ruptura y una liberación, porque ya no tengo que escribir de nada jurídico. Es más, a veces malo, porque una de las correcciones que me hicieron en la editorial era que tiempos verbales que utilizamos me dijeron cámbialo a otro tiempo verbal porque se hace un poco pesada La la lectura. lectura, ¿no? Pero claro, es una liberación porque puedes decir, no escribo sobre lo que trabajo ni de lo que estoy pensando casi las 24 horas del día. Y al ser un tema tan personal, pues ya la pluma es más ágil. Escribe sobre la muerte. Eh, la gente considera la muerte un tema atractivo, pero también lo considera un tema tabú. Eh, ¿Crees que la muerte es una cosa de la que hay que hablar? ¿Por eso escribes esto? ¿Porque hay que hablar de esto? Totalmente. El mensaje fundamental es ese. Es que si no hablas, te vas a dar cuenta algún día de qué pena de no haberlo hablado. El libro es como mirarte a un espejo y está hecho no para el que fallece, sino para El el que que se queda queda aquí. aquí. El que se queda aquí y siente, porque cuando fallecemos ya nos enteraremos de qué es lo que pasa, cuando nos toque. Cuando toque. Todavía no ha venido nadie a decirnoslo exactamente qué es lo que pasa, pero el que se queda aquí sí. Entonces tú ves a personas que quedan muy hechas polvo. Y entonces el libro es para tomar, vamos a dejar ese tabú aparte, vamos a hablar de la muerte. La muerte sabemos, es que es una realidad inevitable.
Es que es algo inexorable, como Hacienda. Sí, es que al final... Hay dos cosas seguras en esta vida, ¿no? Sí, Hacienda y la muerte. Pues entonces, si tú naces sabiendo que vas a morir, y además muchas veces el parto se programa, ya sabemos hasta en muchas ocasiones cuándo vamos a nacer. Por eso es una sorpresa Bueno, cuando cuándo nace. vamos a nacer, a la hora, qué sexo tenemos, Todo. lo sabemos todo, incluso desde las pocas semanas de la gestación, pero nadie Claro, sabe cuándo se va a morir. claro. Y somos tan antiguos que no sabemos cuándo vamos a morir, pero todos creemos que vamos a morir de mayores y de viejecitos. No, eso es lo que nos gustaría, porque te dice, ¿qué muerte firmaría? Pues mira, en una cama sin dolor, acostándome, y por supuesto mayor, que haya dado tiempo a Sí, con vivir. 120 años si hace falta. Ya viví, pero por desgracia no lo sabemos. Entonces, si tú sacas el tema con la seriedad, o sea, con ironía necesaria, porque en la vida la mejor forma de llevarla es con un sentido del humor, pero con la seriedad de decir, oye, pues si hubiera muerto tu padre, tu madre, o sea, si se muere y tú hubieras hablado esto antes, de decir temas tan banales como dónde quieres que te entierren, cómo quieres que te entierren, o si quieres optar por la incineración, temas ya más profundos de si quieres donar órganos o no. Si tú de esas cosas no las hablas y llega el momento, y si ¿Y el ahora qué momento haces? ¿y ahora qué haces? Y por dentro te reconcomes y hecho bien, y esa pregunta ya, No te la pueden responder. no, no. Precisamente me gusta que en uno de los capítulos hablas de algo tan importante como es la donación de órganos. España precisamente es un país pionero en el tema de donación de órganos. Reina Sofía de Córdoba es el mejor en trasplantes en toda España. Eh, Esto no se habla, pero una persona joven, que a lo mejor muere en un accidente de tráfico, sus padres no han hablado con el chaval o con la chavala y le han preguntado, oye, ¿tú quieres ser donante de órganos el día de mañana? ¿Tú quieres que el día de mañana tu páncreas, tu hígado, tu riñón esté en otro cuerpo? Si se pudiese. Los padres tienen también aquí una labor importante con los jóvenes, ¿no? Sí, muchísimo. Estamos en un país donde lo reciclamos todo. Mm, Todo Totalmente, lo inerte se recicla. totalmente. Y lo que da vida no se puede reciclar. No, somos pioneros, como tú dices. España es puntero en donaciones, pero podría haber más, porque muchas veces eso, te surge la duda por no tenerlo hablado. Ya se le está dando un poquito de importancia y se le está dando su sitio al testamento vital. Ujú. El decir si quieres ser donante, si no quieres ser donante, o si quieres que te den tratamientos paliativos si llega el momento o no. Pues para eso hay herramientas y luego no las utilizamos. Es como muchas leyes que existen y luego no tienen aplicación o bien por desconocimiento o por cualquier otra causa. Entonces aquí sí, primero, el responsable siempre va a ser claro, al muerto no se le puede preguntar. No, no. Entonces va a haber un familiar con Y si la te firma. responde, y si te responde, no está muerto. Se te responde, buena noticia. Buena noticia, buena noticia. Pero claro, te lo van a preguntar al familiar más cercano con la firma de un segundo. El sistema de donación de órganos funciona muy bien. Funciona muy bien. Pero claro, te transmiten cierta presión por la rapidez, porque es que, Hay que tomar una decisión claro, rápida. el mejor sitio donde se conservan los órganos es en el propio cuerpo. Pero claro, no te pueden estar manteniendo falsamente con vida 3 días para ver qué hacen con los Con tus órganos, son órganos. horas. Entonces, ellos se cercioran de que haya dos familiares, pero claro, a alguien le va a tocar, al más cercano. Padres, como tú dices, en caso de que sean menores de edad. En mi caso fui yo, como marido de mi esposa. Y esa responsabilidad, si tú tienes la certeza, como me pasó a mí, de que ella quería ser donante, Ujú. vamos, de hecho era socia pero de muy jovencita, de una asociación de donantes de riñón, creo que era. Y además al cabo del tiempo encontré esa carta, esas Ujú. casualidades, la conservaba y tal. Pero hay otras personas que se tienen que hacer esa pregunta por no haberlo hablado y no saben luego qué hacer. Te quiero preguntar también porque la muerte es algo tan sentimental como burocrático. Siempre creo que todos hemos vivido ese momento en el que fallece el abuelo o la abuela, tu padre o tu madre, que es el hijo de tu abuelo o de tu abuela, está llorando la pérdida y a lo mejor algún primo tuyo que es mayor de edad, que tiene un poquito más de formación, entre comillas, se encarga de todo el tema del papeleo. Claro, ya no somos tantos, ya en la familia son de uno, dos, tres hijos como mucho. em,
Aquí hay un componente burocrático, un componente administrativo también que hay que llevar a cabo. ¿Cómo se lleva algo tan frío como es el tema de papeleo, de estar seguro de lo que se firma, de lo que no se firma, cuando estás precisamente en un momento de shock total como es la pérdida de un ser querido? ¿Esto cómo se lleva? Siempre tiene que haber una persona en una familia y si no la hay, aparecerá o sorprenderá en ese momento que mantiene esa frialdad, el dolor lo tiene, pero lo tiene ahí encubierto y da ese primer paso para aliviar a lo mejor a la persona que le tocaría hacerlo y no es capaz de hacerlo. Hombre, decisiones tan importantes como esto hemos tocado antes con la donación de órganos, sí tiene que ser el familiar directo. Los otros trámites burocráticos que tú dices, pues a veces puede ser, no tienen por qué ser un familiar de sangre, puede ser un cuñado, puede ser un ahijado también, puede ser una persona a la que le den permiso. Y también facilita mucho el típico seguro que dice antes de los muertos. Si la compañía es buena y manda un agente que de verdad están muy pendientes de ti, te facilitan todos estos trámites, te los explican, las decisiones son tuyas. Pero bueno, es importante tener una persona a tu lado en ese momento. Pero que ya te digo, siempre va a haber alguien que tiene que mantener esa frialdad y luego temas que no le gusta a nadie. Pero claro, que cuando el cuerpo pasa, por ejemplo, de estas dependencias del hospital o al tanatorio, siempre tiene que haber alguien que lo reconoce. No vayan a equivocarse de cuerpo, que podría pasar. Y esas cosas a mí no me dan miedo. Hay personas a las que sí las respeto, pero claro, alguien lo tiene que hacer. El reconocimiento no solamente son reconocimientos de cadáver en el sentido de un accidente o de lo que se ve en las películas porque esté irreconocible, no, simplemente porque se vayan a dar los pasos en la trazabilidad correcta, no se vaya a enterrar A alguien que no a corresponde. otro. Claro. ¿Qué podemos encontrarnos en este libro? Porque aparte digamos, de tus sentimientos, de abrirte en canal para explicar tu punto de vista de la muerte, vemos también etapas del duelo, vemos el tema de la donación de órganos, de cómo se habla de la muerte a lo largo de toda la vida. ¿Qué podemos encontrarnos en este libro que hoy nos presenta? Pues como bien dice, aparte de 2 capítulos personales que narro mi historia y los otros temas que ya hemos tocado, el libro lo que te deja es abierta una pregunta a decir, bueno, ¿cómo he tratado yo esto ahora mismo en mi vida? Y cómo podría corregir o modificar esto para aprender. Porque hay capítulos tan claros como simplemente la muerte de una mascota. Ahora está también muy normalizado tener perros en casa, cuando antes pues, no se tenían tantos, se tenían más que alguien que tenía una casita de campo o lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues un animal va a morir normalmente, tiene la vida más corta que tú. Pues eso es una buena ocasión para explicarle a los niños, quien tenga niños pequeños, es decir, pues mira, pues que el perrito ha cumplido ya su fase aquí en la vida y tal. Entonces, te resuelve esas preguntas. El libro también te sirve incluso para actuar e interactuar con los vivos, para esa llamada a ese familiar que lo llaman menos. Que bueno, como hemos dicho antes, a lo mejor mayor y te mueres tú antes que eso no quiere decir nada. Pero muchas veces decimos, ¿por qué tiene que ser esta llamada última de tu primo, de tu prima que te diga que tu tía o tu tío ha muerto? ¿Por qué no vas a ver a tu tío? Y para cuando pase, si pasa, que te lleve ese buen sabor de boca, es decir, pues estuve con él y hice esto y me tomé un café y también sirve para entre los vivos. Esa última frase que no se queden que no se queden cosas en el tintero. Eso es lo que te puedo enseñar. Tenemos mucha responsabilidad los vivos de cómo ocurre la despedida de ese familiar. Me explico. Tenemos que aprender a vivir un poquito más cercanos a nuestras personas que nos rodean, no relativizarlo todo, no dar por hecho que mañana mi tía del pueblo va a seguir viva. Tenemos que centrarnos un poco en el presente, que esto va a ocurrir en algún momento y que quizás si no llamas hoy, si no quedas hoy, si no quedas mañana, a lo mejor pasado mañana ya no pueden, ¿no? Es tarde. Tenemos que poner un poquito más los pies en la tierra en ese sentido, ¿no? Todos los vivos, yo Sí. creo. Mira, te voy a contestar con una pregunta. Todo el mundo, casi todo el mundo utiliza WhatsApp. Tenemos un estado de WhatsApp que refleja una parte de nuestra personalidad.
Esto no quiere decir que seas buena persona, mala persona, ni mejor ni peor, pero ¿por qué muchas veces no ponemos la foto de nuestros padres hasta que han fallecido en el WhatsApp? ¿Eh? Y lo hacemos todos, ¿eh? Lo hacemos todos. Pues porque vivimos de espaldas a la muerte. Entonces, si tú tienes esa responsabilidad, disfruta de los vivos. Disfruta, te puedes pelear con ellos, somos humanos. Pero que no te quede por tomar esa cervecita con ellos, que no te quede por dar ese abrazo, de decir ese te quiero, tomarte ese café. María del Monte también lo decía, dice, nos llaman que ha muerto fulanito, dejamos todo lo que tenemos que hacer y nos vamos al tanatorio a verlo, porque no tenemos esa prisa para tomar ese cafelito con esa persona. Hay que, o sea, es difícil muchas veces hablar de la muerte hasta que no nos pega de cerca o hasta que no nos dicen te vas a morir. Estábamos hablando fuera de cámara del caso de Manu Sánchez o de Paz Padilla incluso. ¿Cómo se le da la cara a la muerte? ¿Cómo te pone, o sea, tú dices que vivimos de espaldas a ella? ¿Cómo nos damos la vuelta? ¿Cómo la miramos de cara para precisamente darle la espalda a los vivos para vivir más con los que están con nosotros? ¿Cómo Sí. nos damos la vuelta? Es que tienes que ser transparente, diría yo. No tienes que darte la vuelta. O tendrías que estar mirando con bifocalidad, se puede decir, ¿no? Como los lagartos. Sí, efectivamente. O sea, como los camaleones, ¿no? Así. Eso es lo camaleones. Yo digo una frase que no es mía y creo que era de un emperador romano, ¿eh? Y si no recuerdo mal, creo que es el emperador romano que se escenifica en la película Gladiator. Y dice, la muerte nos sonríe todos los días sin nosotros saberlo. Aprendamos a devolverle la sonrisa. Yo creo que en el momento que aceptas, y que es una aceptación que en principio debe ser fácil, ¿no? No hay que ser muy avispado para saber que nos vamos a morir. Y como decíamos antes, pero como no sabemos el cuándo, tranquilízate, no hay que ser dramático, el día que pase va a pasar. Si tú tienes tus maletitas del alma hechas, como yo digo, pues eso que ganas, te vas a llevar. Claro, disfruta la vida mientras tanto, todo lo que puedas, carpe diem, aprovecha el momento y precisamente aprovechalo porque el tiempo se va. Es que ya no hace falta ni morirse cuando... hay una frase que dice, todos trabajamos muchísimo, este mundo está loco. Yo el que ha inventado el 24/7, ahora mismo, vamos, sería para encerrarlo, porque eso no puede ser. Y esto, ¿por qué lo digo? Pues porque tú tienes que tener tiempo para disfrutar esa vida, para que cuando llegue no solo la muerte, sino a lo mejor la enfermedad, pues por lo menos la hayas disfrutado. Lo que no puede ser esa frase que me decía un amigo, dice, hay que ver que cuando tienes tiempo no tienes dinero para disfrutar, muy materialista, ¿no? Pero se va a entender. Sí. Cuando tienes tiempo no tienes dinero. Cuando tienes dinero no tienes tiempo. Y cuando tienes tiempo y dinero no tienes salud. Pues no podríamos hacer las cosas de otra manera y hay cosas que disfrutar no es cuestión de dinero, ¿eh? El que le guste pasear con un perro, eso no cuesta nada. Eso no cuesta dinero. El que le guste tomarse un café, 1 euro y pico. El que le guste ver algo por la tele, pues es lo que tú pagues por tu canal digital. Y antes no se pagaba, pues venía por antena. Y te quiero, para ir finalizando, preguntar, para todas esas personas que están atravesando un duelo ahora mismo, ¿qué es lo mejor o qué es lo más recomendable? Obviamente salvando la distancia, ¿no? Cada dolor es un mundo. Sí. Y aquí no vamos a relativizar el dolor de nadie porque yo creo que nadie puede juzgar lo que te puede doler o lo que no te puede doler. Pero, ¿qué se le puede decir a todas esas personas que están atravesando ahora mismo un duelo reciente o menos reciente, pero un duelo y que a lo mejor se sienten como estancadas, ¿no? Que no se ven con fuerza de ir a desayunar con tu vecina al bar, que no se ven con fuerzas de ir caminando hasta el poli y volver, que no se sienten con fuerzas de esa vitalidad, que no se ven con vitalidad, que no se ven con fuerza? ¿Qué se le puede decir a esas personas? Lo primero y fundamental es que tengan paciencia, porque como tú bien dices, cada muerte es distinta, por tanto cada dolor es distinto, cada persona que lo siente es distinta, no se puede competir en el dolor y no se puede comparar. Entonces paciencia, porque puedes tener un duelo más rápido, puedes tener un duelo muy duradero. Y cuando tú ves que no avanza, te desesperas. El duelo mínimo, yo pongo el ejemplo del almanaque, es 1 año como mínimo. ¿Por qué?
porque tú tienes que pasar cada estación de ese año sin esa persona que ya no está. Si te gustaba la feria, la Semana Santa, la Navidad, recordar el cumpleaños, el tuyo, el de él, todo lo que hacías con él, ahora tiene que pasar como mínimo un año en el que esa situación va a ser nueva en tu vida y empieces otra vez a normalizar esa nueva situación. Entonces, primero, paciencia, no correr, hacer caso a esa vocecita interna que todo el mundo tenemos y que por norma general tiene la razón. Y luego ya no está a lo mejor en ti, pero sí tanto en las personas que te acompañen. Yo siempre digo, tiene que haber una persona que te empuje y otra persona que te frene. Tiene que haber una persona que te empuje, por ejemplo, decir, pues, ¿por qué no voy a andar hacia el polideportivo? Me viene bien andar y no estoy haciendo nada malo, ¿no? Que esa es otra de las cosas. No culparte, porque en esto no has tenido, No has tenido culpa. ¿Vale? Y luego una persona que te frene, si la persona que fallece en tu vida o lo que sea puede precipitar a lo mejor decisiones que van a desencadenar cuestiones económicas y que a lo mejor no es el momento de tomar esa decisión. Imagínate que es el caso de decir, he cogido esta casa, yo no quiero aquí, la voy a vender, que haya otra persona que te diga, espérate un poquito, que a tus cuentas, a lo mejor no es el momento. Entonces esas dos personas, como el angelito bueno y el malo, tienen que estar en tu vida y tienes que saber tú muy bien también a quién hacer caso. Y sobre todo paciencia porque el duelo terminará, porque lo que no puedes hacer es estancarte en ninguna fase. Tienes que recorrerlo entero. Vas a retroceder, vas a avanzar, vas a volver a retroceder. Pero un día, esto es como un partido de tenis, como el penúltimo de Alcaraz y el último, ¿no? Pues fue más interesante el penúltimo, pero sufrió más. Pero un partido de tenis no sabe cuándo termine. No es un partido de fútbol que tiene 90 minutos a tiempo corrido. Pues así es el duelo y por tanto, ante esa situación de no saber cuándo termina, tienes que tener paciencia, que es otra. La paciencia se dice que es la madre de toda la ciencia y la vida actual no nos deja tener paciencia, pues es un gran don que hay que cultivar, la paciencia. Pues desde luego, muchísimas gracias, Manuel, por venir aquí a presentar tu libro. Ya lo presentaste el viernes pasado, ahora lo has presentado aquí para todos los espectadores de Canal Palma de Río. Muchísimas gracias, suerte, éxito con el libro. Muchas gracias. Suerte yo creo que también para todos los que lo lean, porque se van a enfrentar a temas muy duros, pero yo creo que con una realidad bastante clara. Así que muchas gracias por la labor que haces y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros por este momentito. Pues ustedes no se vayan, seguimos aquí en Canal Palma de Río. Muchas gracias.